Salmos, hermanos, es un libro muy interesante. Ustedes sabrán, a lo mejor si han hojeado este libro, verán que se divide en 5 secciones o en otros 5 libros. Y de todos estos, el que tenemos nosotros por el número 1 y el número 2 se consideran como introductorios, como introducciones. De hecho, en el Talmud, que es el compendio, es una recopilación de tradiciones judías en cuanto a la vida social, la vida civil, jurídica, la parte de medicina y el estudio de las escrituras. En ese Talmud se dice también que en un principio el número 1 y el número 2 eran uno solo. Y si fuese así, hermanos, pues eso se explicaría porque aquí vemos que inicia con una bienaventuranza el Salmo 1 y el Salmo 2 termina también con una bienaventuranza. Y los estudiosos, hermanos, de las Escrituras, los teólogos, nos señalan que cuando este libro de los Salmos todos se empiezan a recopilar y toma su forma como hoy la tenemos en nuestras Biblias, cuando llegas al libro de los Salmos a ser como hoy lo tenemos, el Salmo 1 vino a ser la introducción de todo. Por eso, hermanos, es una introducción demasiado certera, demasiado adecuada a todo este libro. ¿Saben por qué? Porque aquí nos habla acerca de cómo obtener o cómo ser felices. Y hermanos, ¿quién de nosotros no quiere ser feliz? Aquí dice incluso en las primeras letras, bienaventurado el varón. Bienaventurado el varón quiere decir cuán feliz el varón o qué dichoso es este hombre. Y así abre las páginas de este libro. Y hermanos, nos dice una gran verdad. El ser humano siempre está buscando la felicidad. De una u otra manera, el ser humano busca ser feliz en esta vida. Y a veces oímos frases en el mundo secular, ¿no? Por ejemplo, que hacen mucho hincapié en que la felicidad no está en las riquezas, ni tampoco está en los bienes materiales, ni en la fama. Y concordamos, ¿no?, en que esto está bien, está conforme a las Escrituras. Sin embargo, el mundo no nos dice en dónde podemos hallar la felicidad, cómo podemos ser felices. Quizás nos dicen, no, pues ciertas cosas no dan la felicidad, pero no nos dicen exactamente cómo ser feliz. Pero aquí las Escrituras nos está diciendo en esta introducción al libro de los Salmos. Y vean, hermanos, vamos a ver sobre qué características identifican al hombre que es feliz, al hombre dichoso. Y el Salmo empieza diciéndonos qué es lo que no hace. Y hermanos, aquí justamente en el versículo 2, que ya lo habíamos leído, en el versículo 1 dice que no estuvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Entonces empieza el Salmo diciéndonos qué es lo que el hombre dichoso no hace. Y aunque muchos aquí ven una reiteración de la misma idea, es decir, que este versículo nos reitera, nos repite la misma idea, pero con diferentes palabras, y es cierto, porque resumiendo, hermanos, aquí el primer versículo nos dice que el hombre feliz no vive conforme al pecado, conforme al hombre pecador. En sí eso es lo que nos dice este primer versículo. Sin embargo, hermanos, también es posible que nosotros aquí podamos ver algo así como una escalera, que mientras una persona va descendiendo cada vez más en estos escalones, va hundiendo su vida cada vez más en el pecado y en la miseria. Hermanos, ¿cómo lo vamos a ver? Por eso acompáñenme con su vista en el primer versículo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ese es el primer escalón, ¿no?, de esta escalera descendente, los consejos. Y hermanos, hoy en día somos bombardeados de muchísimos consejos y a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero cuando prendemos la televisión o vemos, a lo mejor sintonizamos una estación de radio, hay personas que pues se les ha permitido estar frente a un micrófono y empiezan a dar un sinfín de opiniones. Y la mayoría, hermanos, ustedes saben, la mayoría de todo eso que nos bombardean en los medios, pues no son buenos consejos realmente. Es más, en internet, si ustedes navegan, pueden encontrar un sinfín de páginas web
y de canales de YouTube, en donde hay gente que sube muchísima información que pretenden saber cómo buscar la felicidad, dan consejos sobre cómo manejar negocios, cómo manejar el dinero, cómo sobrellevar un matrimonio. Y hoy en día cualquiera de nosotros pues tiene voz, ¿no? en el internet. Sin embargo, pues la mayoría de todos esos consejos son equivocados, porque proviene de gente que no ha nacido de nuevo, que no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, hermanos, ese es el primer punto. El hombre que no es dichoso es aquel que oye los consejos de los impíos, de los que no tienen al Señor. Y hermanos, aquí yo quisiera también que nos vayamos rápidamente a Proverbios 1:4. Si alguien me apoya con esa cita, que nos diga en voz alta. Vamos a ver en este versículo una verdad también muy interesante que va con este versículo 1 de los Salmos. Es Proverbios 1:4. Sí, hermano. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Como nos leyó ahorita nuestro hermano, en este libro de los Proverbios, el capítulo 1 nos empieza a decir el por qué nosotros deberíamos leer este libro. Y abarca desde el hombre que tiene más sabiduría hasta el que menos tiene. Pero aquí me interesa que veamos ese versículo que nos leyó nuestro hermano, porque dice que este libro de Proverbios le da sagacidad al simple. Esa palabra simple, la palabra en hebreo es peri. Peri quiere decir una persona ignorante, una traducción también puede ser tonto, pero es muy interesante porque también otra traducción es una mente abierta. Y hermanos, cuando alguien tiene la mente abierta, que se abre a cualquier consejo de la vida, termina mal. Hermanos, hay personas que a lo mejor visitan, por ejemplo, aquí la iglesia, están con nosotros, pero después pasa el tiempo y se van con los testigos de Jehová, o luego con los adventistas, o luego con el movimiento de raíces hebreas, y se van a diferentes, ¿no? Diferentes sectas, y son como una mente abierta, que dan bienvenida a cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier consejo, y terminan confundidos, hermanos. Y hermanos, eso hay que tener mucho cuidado. Aquí la Biblia siempre nos insta, de hecho Pablo escribe que dice, examinarlo todo, retened lo bueno. Es decir, nosotros no tenemos que no ser tan así con la mente abierta, y podemos incluso poner una comparación. Cuando nosotros tocan a nuestro hogar, pues ¿qué hacemos, no? Primero vemos quién está tocando, y en base a eso pues decidimos si entra o no a nuestra casa. Y el principio es el mismo, hermanos. Nosotros no podemos dar bienvenida a cualquier doctrina, a cualquier enseñanza, a cualquier consejo. E incluso dentro de lo que es el pueblo evangélico también tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque hay muchos falsos ministros, falsos hermanos que introducen secretamente herejías, falsas enseñanzas, y confunden a muchos. Entonces, en ese sentido, hermanos, el hombre feliz no abre su mente a cualquier doctrina ni a cualquier consejo, sino solamente a la que es de la palabra de Dios y una sana interpretación de las Escrituras. Este es digamos, el punto número 1. Pero ¿qué pasa? También aquí dice el versículo, dice en la siguiente parte, ni estuvo en camino de pecadores. Y hermanos, así siguiendo la analogía de una escalera, la persona empieza con un consejo malo, y se llena tanto de los consejos y empieza a transitar sobre ese camino de pecado. Y es donde ya empiezan a andar en camino de pecadores. Hermanos, aquí es interesante porque aunque la primera palabra que aquí nos manejó, que es impío, que es Rashim, que es una palabra fuerte para decir que alguien perverso, alguien malo, esta segunda palabra dice en camino de pecadores. La palabra aquí pecadores, hermanos, es Hafta. Hafta quiere decir alguien que es culpable de un crimen, un criminal. Entonces, hermanos, es algo muy interesante, porque una persona que ya ha caminado por el camino del pecado es culpable ante el Señor. Es culpable y está condenado.
Es más, hermanos, a lo mejor a ustedes alguna vez les ha tocado compartir a un compañero de trabajo o algún familiar sobre las Escrituras, y habrá quien les diga por ahí, no, pues yo no robo, yo no he matado a nadie, o yo no soy, a lo mejor yo no soy mujeriego, le doy el gasto a mi esposa, yo del trabajo llego a la casa y viceversa, soy un buen hombre, ayudo a los que me piden. Pero hermanos, ¿saben qué podemos decirle a esas personas sobre su condición espiritual? Y le voy a pedir a otro hermano que me apoye con esta cita. Está, les digo hermanos, Santiago, capítulo 2, versículo 10. Santiago 2:10. Le pido a un hermano que nos apoye con esta lectura. Y también, hermanos, pues les recomiendo que nos aprendamos incluso ese versículo, porque nos va a ayudar incluso al momento de evangelizar a otras personas. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Amén. Gracias, hermano. Vean, hermanos, aquí dice que si tú quisieses guardar toda la ley, todos los mandamientos que están en la Biblia, pero si te faltase uno, aun cuando tú hayas guardado el 99% de todos los mandamientos, ese 1% te hace culpable de toda la ley. En ese sentido, hermanos, entonces nadie puede ser salvo por las obras. Y bien dicen las Escrituras que por obras no se es salvo, sino por la fe. Y eso no de nosotros, es un regalo de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros vemos a una persona que es demasiado moral, demasiado prudente, pero nosotros podemos ver también que aun aunque externamente pudiese dar una buena imagen, tiene pecado. Todos nosotros tenemos pecado. Nosotros incluso necesitamos a un Salvador porque tenemos pecado, nacimos con esa pecaminosidad, hermanos, y nos rendimos un día a Cristo. Y como decía nuestro hermano cuando dirigía, aún siendo cristianos, batallamos con la carne, porque las Escrituras nos dicen que aunque nosotros hemos ya sido comprados, ya hemos sido perdonados, aún hay una lucha entre nuestra carne y nuestro nuevo hombre, que es un Cristo. Pero hermanos, hay esa lucha. Pero la diferencia, hermanos, entre nosotros, los hijos de Dios, y aquellos que no tienen a Cristo, es que hemos sido perdonados y que somos salvos por pura misericordia, por pura gracia. Pero es un hecho, hermanos, de que todo hombre, el que dice que no tiene pecado, pues le hace a Dios mentiroso, ¿no? Primera de Juan. Entonces, hermanos, aquí vemos que todos somos culpables en cierto modo, pero aquellos que recibimos al Señor, pues hemos sido ya absueltos de esa culpa. Pero ese es el hombre que escucha consejos, empieza a vivir una vida de pecado y es un criminal, como alguien que ha cometido un delito ante el Señor. Incluso aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Santiago 4, dice que también le cuenta por pecado. Entonces, hermanos, igual es una exhortación a nosotros, hermanos, que conocemos las Escrituras, de que también si nosotros, Dios nos dice no dejarnos de congregarnos como otros tienen por costumbre, dice hablar de Cristo a toda criatura, también nos dice el Señor, dice orar sin cesar. Todos esos son mandamientos, y cuando sabemos y no lo hacemos también, hermanos, nos cuenta como si habíamos pecado, como si fuese pecado. Por lo tanto, por eso es que hacemos las confesiones, siempre nos confesamos ante el Señor, nos va limpiando. Y hay una gran diferencia, hermanos, porque nosotros empezamos a lo mejor en los caminos del Señor con mucha dificultad, pero conforme van pasando los años, nuestra vida va creciendo más y más y más. Eso es lo que dice la Escritura, que de gloria en gloria, es decir, que vamos avanzando, vamos buscando más la santidad, hermanos. Eso es lo que identifica al hombre dichoso. Y vamos a nuestro último escalón de esta escalera imaginaria, hermanos, donde dice, ni en silla de escarnecedores o burladores se ha sentado. Y hermanos, aquí, pues cuando hablamos de alguien que se sienta, pues estamos nosotros entendiendo que es alguien que se siente cómodo, alguien que ya se asentó, y así es el hombre, hermanos, el hombre pecador. El hombre pecador se siente cómodo, y no solamente eso, hermanos, las personas que han hecho del pecado su estilo de vida son los que naturalmente se burlan de nosotros. Son aquellos que se burlan de nosotros porque nos reunimos, porque alabamos al Señor, porque no somos como ellos. E incluso, hermanos, qué casualidad, o bueno, como digo, no hay casualidades,
de que las personas que ustedes ven que están muy metidas en el pecado son las que normalmente se burlan de nosotros en cuanto a la palabra santidad. Ustedes saben, ¿no? Algunos nos han llamado que pues ya somos santos y empiezan a burlarse de esa palabra, de que somos santos o de que buscamos la santidad, porque eso es naturalmente, el pecador se burla, es un burlador. Hermanos, y hay personas que están tan cómodas que es tan difícil el que la palabra, digamos, toque sus corazones, pero no porque la palabra no tenga poder, sino porque el Señor también, dice las Escrituras, Él endurece al que también le rechaza. Tiene culpa por haber rechazado al Señor a aquellas personas y el Señor todavía los endurece. Entonces, hermanos, eso es muy grave, hermanos. Y aquí vemos, dice que se sienta, ¿no? Pero, hermanos, también esta palabra, cuando dice se sienta, también significa que hace morada, o que pone su lugar de estarse ahí. Es decir, sentarse también quiere decir morar en un lugar. Es decir, personas que ya eso es su estilo de vida, hermanos. Y hermanos, entonces, resumiendo este punto, el hombre dichoso, el hombre feliz, es el que no oye consejos del mundo, de los que no tienen a Cristo, que no vive en pecado y que no se siente cómodo en el pecado y no es un burlador. Es más, hermanos, incluso dentro del pueblo evangélico hay burladores. Hermanos, hay personas que a lo mejor cantan, incluso predican, y externamente los vemos como hijos de Dios, hermanos, pero ahí en la intimidad, en donde nadie lo ve, o en su trabajo, o en su familia, son otra persona. Y hermanos, ellos son los que también se burlan de nosotros. Nos llaman a lo mejor legalistas, de que nos buscamos al Señor, de que somos constantes, de que oramos, de que leemos la Biblia. Y normalmente esos falsos cristianos son los que hoy en día tienen muchísimos seguidores. Hermanos, nosotros los conocemos, son personas que dicen ser cristianos y la Biblia tiene nombres muy fuertes para estas personas. Los llama desde hijos del diablo, cuando hablaba de los fariseos que tenían una apariencia de santidad, pero no era nada real. Pero también dice Apocalipsis en el mensaje de la Odisea, dice que los vomitará de su boca porque son tibios. Es una característica. Están aquí, un pie aquí en la iglesia, vienen los domingos con nosotros, pero también están en el mundo. Y a lo mejor hay gente que a lo mejor ni siquiera se da cuenta, porque a lo mejor viene, cumple con la oración, entre comillas, ¿no? Porque si no es hijo de Dios, pues no, Dios no escucha, ¿no? Por una vida en pecado. Canta, a lo mejor incluso hay quienes ministran, pero en donde nadie los ve, les atrae muchísimo la música del mundo, la escuchan, hablan groserías, a lo mejor tienen pecados en la mente, ocultos. Hermanos, estos son también lo que llaman las Escrituras apóstatas. Segunda de Timoteo 4 nos advierte que en los postreros tiempos, estos tiempos, como decía nuestro hermano que dirigía, en estos postreros tiempos, muchos apostatarán de la fe. Es decir, se apartarán, escuchando doctrinas de demonios. Vean cómo si la fe viene por el oír, cómo viene también la apostasía, por el oír. Como nos dice aquí en esta escalera descendente, ¿no? Con los consejos de los falsos ministros. Y hermanos, ese es el punto número 1. Pero también, hermanos, el Salmo nos dice también qué es lo que hace el hombre feliz, el hombre bienaventurado. Miren, dice aquí las Escrituras, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, esta palabra, aquí cuando dice meditar, esta palabra meditar es Hagá. Hagá quiere decir susurrar. Y aquí el escritor quería que nosotros nos viniera a la mente. Perdón, le voy a pasar el positivo, hermanos. El escritor quería que nos viniera a la mente a los rabinos, los maestros judíos. Cuando un judío en la antigüedad estudiaba las Escrituras, ellos sabían el texto y recitaban lo que leían en voz baja. Por eso es que aquí habla de esa palabra de susurrar. Ellos estaban, dicho sea de paso, cuando alguien lee en voz baja lo que está estudiando, nos ayuda a concentrarnos. Y de hecho esa era la finalidad.
leían los rabinos, agarraban las escrituras y murmuraban, o sea, recitaban lo que leían. Y esa es la idea que quiere plasmarnos el autor, que nosotros deberíamos seguir ese ejemplo de estudiar las escrituras, de meditarlas, hermanos. Pero yo sé que a lo mejor habrá quienes digan, no, pero a lo mejor si estudiamos mucho seremos como aquellos fariseos, ¿no? Que tenían un montón de conocimiento, pero no tenían el corazón junto a Dios. Y hermanos, pero aquí también está una clave, hermanos. Dice aquí que es su delicia. Es una delicia, hermanos. Es un deseo. Eso quiere decir, es nuestro propósito, nuestro anhelo, nuestro deseo, el estudiar las Escrituras. Y eso es lo que el autor nos quiere decir. El hombre dichoso, si tú quieres ser un varón dichoso, varón bienaventurado, hermano, tienes que leer las Escrituras, pero tienes que estudiarlas. Hermano, yo sé que existen muchísimas aplicaciones hoy en día de devocionales, y ustedes, a lo mejor algunos usamos de esas aplicaciones para algunos textos, pero estas aplicaciones pues nos dan un mensaje, ¿no? Un versículo, el versículo del día. Y algunas personas pues leen este versículo y ya lo leen en la mañana y se van a su trabajo o sus actividades, pero hasta ahí llega. Pero hermanos, aquí la idea es de estudiar las Escrituras, es decir, agarrar, a lo mejor, hermano, alguno de ustedes lo quiere hacer libro por libro, estudiar un libro, o a lo mejor quiere leer por temas todo lo que habla acerca del Señor, o de Cristo, o de la salvación. Hay diferentes maneras de estudiar la Biblia, hermanos, pero aquí el hombre bienaventurado es aquel que es un hombre de la palabra, que es un hombre que todos los días, hermanos, está meditando, está, como esos rabinos, está concentrado en lo que está estudiando. Y, hermanos, es algo muy práctico, hermanos. Cuando nosotros queremos vivir este versículo en nuestras vidas, hermanos, pongamos un ejemplo. Cuando nosotros nos paramos, oramos, ¿no? Podemos decirle a nuestra familia, vamos a orar, hijos, esposa, y porque el Señor nos dice así en su palabra, que pues, nos ha bendecido, nos ha dado su misericordia, son nuevas cada día, y ahí estás meditando la palabra. Pero luego llega, ¿no?, el momento en que tú vas en el transporte y a lo mejor estás esperando, a lo mejor en la fila del banco, o en el transporte pues, tienes que recorrer muchos kilómetros. Puedes abrir tu Biblia y seguir estudiando, a lo mejor un pasaje, profundizarlo, a lo mejor memorizar textos, y a lo mejor llegas en tu trabajo y sucede una eventualidad, ¿no?, algún accidente. Entonces puedes, como buen cristiano, acercarte y ayudarlos, y puedes aprovechar para decirles, el Señor es toda consolación para ti, para la eventualidad que estás pasando. Y vean cómo nosotros ahí nos estamos empapando, toda nuestra vida está girando en la Biblia. Hermanos, ese es el hombre. No quiere decir que todo el día está cerrado estudiando, sino que en todos sus sucesos del día a día usa la palabra de Dios, se maneja por la palabra de Dios. Ese es ser un hombre, un varón de la Biblia, un varón de la palabra. Y hermanos, aquí nos dice ya esta descripción hermosa, pero vean, aquí dice que su fruto, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Hermanos, aquí pues la palabra árbol pues, no nos dice mucho, ¿no?, en sí la palabra que árbol es, pero los comentaristas que han estudiado estos textos, han querido buscarlo, todos coinciden en que se trata de este árbol, una palmera de dátiles, que es una planta muy común ahí en el Medio Oriente. A lo mejor nosotros a lo mejor las hemos visto aquí en nuestra ciudad, y los comentaristas bíblicos concuerdan en que este es el árbol que es más probable que sea el que se está refiriendo el autor, porque dice que su hoja no cae, es una hoja que está reverdeciendo, que se mantiene, que no es como las hojas de los demás árboles que en otoño se caen, ¿no?, en invierno. No, este árbol tiene una hoja que es muy constante, que no perece literalmente. Entonces, aquí el autor probablemente nos está queriendo transportar a esa imagen de esa palmera. Y hermanos, también hay algo interesante, dice que será como plantado. Y aquí la palabra plantado es trasplantar. Es decir, ese árbol no se puso ahí nada más, sino que fue trasplantado ahí. Y nosotros, es una figura muy hermosa de la salvación, porque nosotros somos como un árbol. Algunos están frondosos, algunos están ya con las hojas caídas, pero cuando el Señor nos salva,
nos pasa de ese desierto, nos pasa a un lugar, a la familia de Dios, que es la iglesia. Porque hermanos, aquí dice, junto a corrientes de agua. Esa palabra corriente es peleg. Esa palabra quiere decir como un surco, como un canal que alguien hace a propósito para que pueda plantar un árbol y dejarle de ahí agua. Entonces, hermanos, así es la salvación. Dios nos pasó a esta familia que es la iglesia, y Él es el que nos da esa vida, nos da esa fuerza, es como esa agua que refresca. Incluso dice la palabra que, hablando del Espíritu Santo, dice que Él dice que brotará sobre nuestro interior aquella fuente de vida, ¿no? El agua que flota en nuestro interior, el Espíritu Santo viviendo en nuestro interior. Entonces, hermanos, ahí vemos cómo nosotros somos trasplantados a esa familia, hermanos. Pero, hermanos, aquí también quiero que veamos que empieza a ser ya un contraste. Esto es lo que es el hombre dichoso. Pero también, para que nos quede muy impregnado cómo es un hombre bienaventurado, empieza a describirnos cómo es aquel hombre que es todo lo contrario, ¿no? Dice las Escrituras, mire, dice, antes de pasarme ahí, dice que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hermanos, aquí donde dice todo lo que hace prosperará, se refiere en cuanto a los propósitos del Señor. No significa que prosperaremos en que seremos millonarios o que todo lo que queramos en nuestra carnalidad se va a cumplir. No, hermanos, aquí habla de que el hombre que obviamente es de las Escrituras, que estudia la palabra, vive conforme a la Biblia, por tanto hace la voluntad de Dios, y en ese sentido todo le saldrá bien, hermanos. De hecho, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dice que en este mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Entonces, entonces, si lo ponemos en equilibrio, esa prosperidad que nos habla el Señor no es de riquezas materiales, habla de una vida victoriosa espiritual. Amén. Porque, hermanos, en este mundo tenemos aflicciones. Algunos de nosotros las estamos viviendo o las viviremos, hemos vivido, pero, hermanos, dentro de todas estas aflicciones, el Señor nos consuela, ¿no? Nos dice el Salmo también, hermanos, dice el Salmo 34, 19, dice que las aflicciones del justo son muchas, mas de todas ellas las librará Jehová. Y eso es, ¿cómo podemos saber de su misericordia, de su amor, de su consuelo si no pasamos por el fuego? Necesariamente lo tenemos que pasar para poder experimentar esas cualidades de nuestro Señor. Hermanos, y ahora sí, pasando a lo que el hombre bienaventurado no es, dice aquí las Escrituras en el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Aquí, hermanos, cuando hablan del tamo, se refiere les voy a pasar esta imagen, a esta práctica que en la antigüedad agarraban el trigo, el grano de la cosecha, y se iban a una colinita, a una colina que esté más o menos alta, donde pase el viento, y agarraban el grano y lo aventaban hacia arriba, y el viento se encargaba de llevarse la paja o la cáscara, y lo único que caía a tierra era el grano. Pues después, obviamente, con las herramientas y las invenciones modernas, pues podemos ver estas escenas, que todavía es una imagen muy antigua, donde usan las palas para agarrar el grano y lo avientan al aire, y obviamente, como les digo, el grano cae, más la paja se la lleva el viento. Y esa es la imagen que nos dice el Salmo. El que es el hombre de pecado, el que vive en el pecado, es como esa paja, como esa basura. Su vida no tiene sentido realmente, no tiene importancia. Es más, el viento de las tribulaciones de esta vida se nos lleva a las personas, no se sostienen, hermanos. Y mientras tanto, nosotros que somos el trigo, pues permanecemos. Hermanos, ustedes a lo mejor han leído la parábola en Mateo sobre el trigo y la cizaña. Aquí en la iglesia y en todo el lugar donde se congrega el pueblo de Dios, en cualquier congregación, hermanos, hay tanto trigo, verdaderos hijos de Dios, como cizaña, que son los falsos cristianos. Y a veces ni siquiera nosotros sabemos quiénes son. Sin embargo, en el día del arrebatamiento, cuando el Señor venga por nosotros, ahí sí se va a saber quién era quién. Pero, hermanos, esa es la idea, hermanos. El justo permanece. Incluso dice ahí en las profecías de que Él, el Señor, vendrá y juntará su trigo, ¿no? Y lo guardará en su granero. Mas los de la paja serán quemados. Entonces, hermanos, vean cómo a lo mejor usted y yo
a lo mejor no tenemos a veces una vida fácil, a lo mejor, ¿no? En términos económicos o en otras circunstancias, ¿no? A lo mejor de salud. Muchos de nosotros pues vivimos con las consecuencias pues, de lo que hizo el pecado. Tenemos alguna enfermedad, algunos a lo mejor pues dificultades económicas, o a lo mejor algunos de ustedes son únicos cristianos en su familia y sufren mucha persecución por la propia familia o por conocidos. Y hermanos, en medio de todo eso, hermanos, ustedes recuerden estas imágenes, porque hermanos, ahorita nosotros sufrimos y realmente aún en medio de eso nos gozamos, pero hermanos, esto es solamente algo breve, hermanos. Realmente la eternidad es lo que cuenta. Y es aquí a donde nos lleva la última parte de este salmo. Miren, dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y aquí, hermanos, aquí nosotros entendemos por juicio, pues el juicio final. De hecho, así lo entendían los rabinos, en lo que tenían incluso plasmado en lo que le llaman los Targum, que son traducciones del Antiguo Testamento en arameo, y ahí le metieron explicaciones, anotaciones los maestros, y así lo entendieron desde la antigüedad, y realmente así es como nos está diciendo las Escrituras, hermanos. Aquí dice que no se levantarán en el juicio. ¿Pero a qué juicio se referirá, hermanos? Miren, hay dos juicios que nos hablan las Escrituras. Yo le voy a pedir a un hermano, ya vamos casi terminando, que me apoye con 2 Corintios 5:10. En esta cita, lo que ustedes van a leer ahorita, lo que va a leer nuestro hermano que nos apoye, va a ser lo que nosotros vamos a vivir, todos los cristianos. Entonces, hermanos, si me apoyan. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Ven, hermanos, hay dos juicios. El Señor tiene preparado este juicio para nosotros, este tribunal. Hermanos, la imagen de cómo va a ser ese suceso, bueno, nos podemos a lo mejor aquí dar una idea. Ese juicio de aquí, donde dice que en el tribunal de Cristo, es un tribunal donde serán probadas todas nuestras obras como hijos de Dios. Hermanos, aquí la palabra, pues, donde dice el tribunal, sí, se refería a un lugar donde se emitían juicios, donde se trataban cosas legales, pero también era una palabra usada para cuando las personas eran subidas a un escalón, en este caso los atletas, para recibir una corona, aquellos que habían ganado en la carrera, en las Olimpiadas, por ejemplo. Entonces, hermanos, esa es la idea. Incluso Apocalipsis también nos dice que nosotros vamos a recibir coronas según la obra de cada uno de nosotros, hermanos. Así que, hermanos, todo lo que usted hace no es en vano. Aquí dice que vamos a tener que comparecer y el Señor nos va a pedir cuenta de lo que hicimos. Nos va a pedir cuentas de los talentos, los dones que nos ha dado, hermanos. Todos tenemos por lo menos un don. No dice la parábola, algunos les dio uno les dio 5, uno les dio 2, ¿no? Pero ¿qué pasó con el que tenía uno? Dicen, lo enterró, ¿no? No quiso arriesgarse, o sea, no quiso trabajar para su Señor. Habla de alguien que era demasiado cohibido, a lo mejor, alguien que no confiaba a lo mejor en sí, y pues obviamente sin nosotros mismos, sin Cristo, pues nada podemos, ¿no? Entonces, hermanos, pero esa persona se le pidió cuentas. Y al que tenía 5 pues les dieron el doble. Entonces, hermanos, esa es la idea que nos quiere plasmar aquí Pablo, de que nosotros todos aquí, nosotros vamos a estar ante el tribunal de Cristo, y ahí van a ser pesadas nuestras obras, hermanos. Y también 1 Corintios dice que algunas van a ser quemadas, como hojarasca. ¿Lo saben por qué, hermanos? Porque a lo mejor algunos de nosotros, o a lo largo de nuestra vida, a lo mejor hemos hecho la obra del Señor de manera equivocada. ¿Saben por qué, hermanos? Porque dice la Biblia, no hagáis las cosas por contienda, por no hacerlas a lo mejor por querer sobresalir. Hay personas que todavía batallan con esa parte del ego, y a lo mejor buscan predicar la alabanza para fines personales, para engrandecerse, y esas obras, hermanos, dice que se van a quemar, no van a contar, porque no los tuvieron hacerlo con un corazón correcto.
Y hermanos, si a lo mejor algunos de nosotros a lo mejor no tenemos algunas obras como algunos evangelistas que van por todo el mundo, o a lo mejor algunos de nosotros nunca pisaremos estadios o lugares con mucha aglomeración para predicarles el evangelio. Sin embargo, si nosotros predicamos a nuestra familia, a nuestros conocidos, de corazón a corazón y con la palabra, y somos fieles orando por nuestro hermano pastor, por los hermanos que cantan, por los que Dios ha levantado, y en secreto oramos por ellos, les pedimos que los ayude en sus familias, que ayude a otras congregaciones. Si nosotros, hermanos, hacemos esa labor de agarrar el folleto de aquí de la Iglesia de Roca Eterna y dársela a nuestros familiares, a nuestros conocidos, esas obras, hermanos, serán como oro, plata, como diamante. Esas obras son las que Dios nos va a recompensar en este tribunal. Entonces, hermanos, en el labor del Señor no hay cosas así que digan, esto es más grande que esto. No, hermanos, aquí lo que cuenta es el corazón. Lo que cuenta es con qué intención tú lo haces, con qué denuedo, con qué amor a tu Señor. Amén. Pero, hermanos, ese es un juicio, es un tribunal. Pero, hermanos, también hay otro tribunal, otro juicio, mejor dicho, donde dice, no se pararán en el día del juicio. Hermanos, es en Apocalipsis 20:11. A lo mejor por cuestión de tiempo, no sé si alguien a lo mejor lo pueda buscar rápidamente, nos apoya Apocalipsis 20:11. Sería la última cita de este estudio. Vamos a ver 20:11, hermano. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Amén. Gracias, hermano. Vean, aquí está otra escena. Mientras el primero que habíamos visto era un tribunal, o lo que le llaman unos el Bemú, que es, Bema, que es la palabra que se utiliza ahí para el tribunal. En este caso es un trono blanco, simbolizando la pureza, en la cual aquellos que lo vean, verán ese trono blanco alto y dirán, no, pues, qué pureza, qué sublime, porque aquí quienes van a estar son los pecadores. Los que aquí dice que no se levantarán en el día del juicio, no significa que no van a resucitar. No, hermanos, aquí quiere decir que no se pondrán de pie. Esa es la palabra que utiliza, que no estarán de pie ante el tribunal. Es decir, en aquel día, dice, se entregará el mar, los muertos, el Hades se entregará a sus muertos. Todos los muertos, los pecadores estarán ahí, y entre ese trono blanco que ven ustedes ahí, y entonces serán juzgados. Dice que serán abiertos los libros, donde está registrada cada pensamiento, cada palabra, cada obra que habían hecho los hombres. Y en ese momento, dice que serán echados al lago de fuego. Hermanos, este es a lo que se refiere. No podrán estar de pie. O sea, ¿quién va a estar de pie ante esa santidad cuando ellos estén conscientes de todo su pecado? Porque hay algunos que mueren y piensan que se van a ir al infierno a disfrutarlo, pero se mueren, hasta su mente está nublada, ¿no? No saben que están muriendo para ir al infierno. Pero aquel día ellos sentirán esa carga de su pecado y se sentirán tan miserables, tan tristes, tan inaccesibles a ese trono, y será ese día donde serán juzgados y serán echados al lago de fuego, hermanos. Ese es el fin, hermanos, de aquel hombre que a lo mejor a veces a algunos les ha tentado el tener a lo mejor un poco de celos de aquellos hombres adinerados que pueden hacer lo que quieren, pueden a lo mejor vestir bien a su familia, pueden salir de viaje, y a lo mejor la mayoría de nosotros pues trabajamos, estamos ahí, a lo mejor horas extras ni siquiera se pagan, y mientras el rico, el poderoso, pues va a Estados Unidos, se va a España, se va a otro lugar, y mientras tanto, pues trabajadores, ¿no? Sufriendo la gota gorda, como decimos, ¿no? Pero hermanos, a lo mejor algunos es tentado a tener envidia de esa clase de personas, y el Salmo también habla un salmo acerca de eso, sobre el salmista que estaba a punto de resbalar por esa celos que le tuvo esa gente. Pero aquí dice, hermanos, ¿cuál es el fin? Hoy ríen, hoy se divierten, aunque no hay gozo en su corazón realmente. Pero, hermanos, su fin es ese. Y el de nosotros es este. ¿Qué diferencia, hermanos, no? ¿Qué diferencia los años que nos permita vivir el Señor en la aflicción, a lo mejor de la carne, las dificultades, las aflicciones? Pero nos espera eso.
Pero al pecador le espera esto, hermanos. Y esa es la última exhortación que nos quiere hacer este salmo. Hermanos, no es esto, esta escena nos debería sentir compasión por las almas. Creo que hay un canto que he oído que luego dice: amor por las almas, dame Señor. Hermanos, tenemos que tener compasión, porque en ese tribunal puede estar nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, a lo mejor algunos, las esposas, sus esposos, nuestros hijos, o a lo mejor el familiar que tanto aprecias, el amigo con el que te sientas al lado, puede estar ahí, hermanos. Hermanos, imagínense, yo a veces lo imagino y me da una tristeza en mi corazón y digo: Señor, salva a mi familia, salva a los que falten de mis familiares, abuelos, tíos, sálvalos, Señor, porque van a estar en este tribunal. Entonces, hermanos, eso es lo que nos dice: el hombre bienaventurado evita la vida de pecado. Es como un árbol frondoso que, a pesar de las aflicciones, no decae, no es como una montaña rusa, no, va subiendo y escalando poco a poco, con las aflicciones y con a lo mejor algunos batallando con algunas cosas, pero vamos subiendo, vamos creciendo, y al final, hermanos, nos esperan las coronas. Pero, hermanos, también debemos de ver por los perdidos. Por eso estamos aquí, hermanos, para prepararnos, para alcanzar a más almas, para que vengan más hermanos aquí a Roca Eterna, para que vengan más almas, para que la reunión de varones esté pues al tope, hermanos, que estemos, todas las sillas estén llenas, que ya no quepamos, con aquellos que el Señor salva verdaderamente, porque sabemos igual, seamos realistas, el Señor también dice que pues por la puerta ancha entran muchos, ¿no? Pero los que, como les dije, cuando damos las gratitudes, pues los que estemos, los que tengamos que estar aquí, pues que estemos aquí, ¿no, hermanos? Pues vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a dar gracias por el tema, pero también mientras vamos a orar, vamos a pedir que seamos esos varones dichosos. También, hermanos, piensen en aquel familiar, aquel hermano, aquella esposo, bueno, en el caso de alguna también mujeres, a lo mejor esposas, hijos, nietos, yo no sé, hermanos, pero piensen también en esas almas. Y mientras oramos primero porque Dios nos use como varones dichosos, vamos a terminar orando por esas almas perdidas. Padre amado, te damos gracias por este mensaje. Y Padre, pues yo te pido, Padre, que nos ayudes en primer lugar. Porque ¿cómo podrán aprender otros de ti si ni siquiera nosotros somos varones dichosos? Ayúdanos, Señor, para ser varones bienaventurados, felices. Obra primeramente nosotros, Padre, que a lo mejor los que nos ven cerca en nuestra casa no tengan que señalarnos en aspectos que tú sabes que como hijos de Dios debemos cambiar. Ayúdanos a ser varones bienaventurados, como lo habíamos leído. Ayúdanos, Padre amado, a ser fieles a las Escrituras, a estudiar la palabra del Señor, a vivirla, a transmitirla con el ejemplo. Ayúdanos, Señor, a ser ese ejemplo, Padre. Y ayúdanos, Padre, también a ser fieles en el ministerio. Mis hermanos que están aquí en la alabanza, dirigiendo, o que dirigen una oración, o que están en la femenil, en la varonil, los niños. Ayúdalos, Padre Santo, que sean el ejemplo, Padre, para todos nosotros, los que estamos siendo ministrados. Ayúdanos, Padre, ayuda a aquel que toma este púlpito, Padre, para cantarte, para alabarte. Ayuda a nuestro hermano pastor, dale esa palabra cada domingo, cada vez que él se pare en este lugar santo. Ayúdale, Padre, dale esa palabra fresca, dale esa palabra, y que esa palabra penetre en nuestros corazones y que haga raíces, Padre, para transformación de vida, para que nos vean y vean cuánto amor hay entre nosotros, cuánta santidad, pero que toda la gloria sea para, como dice el Evangelio de Mateo, que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y ahora también, Padre, por último pedimos por nuestros familiares que no son cristianos, que no han nacido de nuevo. Te pedimos, Padre, que tengas piedad de cada uno de ellos. A lo mejor algunos de nuestros hermanos llegan a casa y les esperan a lo mejor aflicciones de cualquier tipo, Padre. Pero ayúdanos, Padre, a predicarle a nuestros familiares, a nuestros hijos, Padre, que podamos verlos en la iglesia,
a nuestras esposas, a lo mejor la mayoría ya es cristiana, pero para aquellos que faltan, Señor, ayuda, Padre, a las esposas de esta iglesia, aquellas que no son realmente hijas de Dios, ábrenle los ojos, permíteles, Señor, conocer a Cristo y que se conviertan. Y ayúdanos también, ayuda a aquellos que tienen nietos, aquellos que ahora tienen sobrinos, hermanos. Ayúdalos, Padre Santo, que esas familias se conviertan, aquellos que han de estar en el libro de la vida, Padre. Pero ayúdanos, Padre, a que no menospreciemos cada servicio que podemos hacer aquí en la iglesia, desde repartir un folleto, hablarle a alguien de Cristo, o a lo mejor hacer una oración, poner la canasta de las ofrendas. Señor, ayúdanos a no menospreciar, sino a ver